Lo anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Dítel Columbus, un gran analista político, destacado constitucionalista, hombre de derecho y que ha seguido muy de cerca también todo este proceso del otorgamiento de la delegación de facultades, tema que ya hemos comentado ampliamente en el segmento anterior. Dítel, un placer tenerte en el programa. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Bueno, el enfoque que he dado, como me has podido escuchar, es referente a este clima armonioso que solamente desde algún sector del periodismo tratamos de resaltar, mientras otros hemos encontrado la pulga en la oreja, el fujimorismo es intransigente, ¿no? Peruanos por el Cambio se está subordinando a Keiko, la que manda en el Perú. Prácticamente quieren colocar las cosas así. Y hemos visto, por lo declarado por Carlos Brus, que lo he citado, señalando que Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, ha cumplido un buen papel, Gino Costa, diciendo sentirse plenamente satisfecho con el proceso, se identifica también con la forma como se ha llevado. ¿Cómo ves tú esto? Ha culminado ya hace pocos momentos el debate, estaba siguiendo, pero en fin, más allá de eso, ¿cómo has visto tú el proceso? Bueno, yo creo que el problema, vamos a llamarlo así, un problema es que la ciudadanía no está acostumbrada pues a ver política en el Congreso de la República, al menos no en los últimos congresos, ¿no? Hemos estado acostumbrados a que el Poder Ejecutivo y el Legislativo sean básicamente administrados o liderados por una sola agrupación política. Hace muchísimos años no veíamos esta división real de poderes, ¿no? Entonces, es una mala costumbre, creo yo, ¿no? Y a riesgo de que me vayan a decir fujimorista, ¿no? Imagínate si a estas alturas estamos para estar fijándonos en esas cosas. A mí la verdad que me llega no, pero que te digan lo que sea. A estas alturas, pues, lo que se ha estado informando a la ciudadanía no tiene mucha correlación con lo real que ha estado pasando en el Congreso, porque como tú señalabas, ¿no? Han habido los periodicazos que decían: comisión de tal, obviamente presidida por el fujimorismo, deniega facultades. Pero un momentito, ¿qué cosa están denegando? Si solamente ni siquiera era un dictamen. No era dictamen, era eran una informes. Opinión sobre un tema específico de una comisión. ¿No? Entonces, esa mala costumbre que tenemos, y luego decir tenemos en general, ¿no? De hacer alaraca y alarma por las puras, no es bueno, no es sano para nuestro país, porque lo único que genera es cisma, sigue generando polarización en nuestro país, polarización de la que se sirve un grupo de la política peruana en detrimento de la mayoría del país, ¿no? Porque ahora hemos visto, como tú bien has señalado, a Carlos Brus, tienes a Alberto de Belaúnde, también he escuchado a Gino Costa, que señalaban, bueno, nosotros pedíamos ciertas cosas, pero en el tema de la negociación política, ¿no? En busca de esta gobernabilidad, se han aceptado algunos cambios, algunos no, como por ejemplo en el tema de los plazos, ¿no? 120 días. Bueno, algunos han señalado, bueno, yo honestamente me sumaba un poco al inicio, porque 120 días es demasiado, ¿no? Pero escuchaba ahora a Carlos Brus que decía, bueno, nosotros no hubiésemos necesitado tanto tiempo si es que hubiésemos sabido o tenido conocimiento que el gobierno Humala Heredia nos habían dejado una calamidad de administración, ¿no? Y ha señalado Brus, por ejemplo, de que cómo no pedir un poco más de tiempo si hay ministerios en los que el presupuesto del todo el 2016 se agotó al 100% al 28 de julio, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que hayan sido eficientes en la ejecución del presupuesto, sino que ello indica que ha habido un gasto irracional, inadecuado. No sé si habrán ilegalidades en ellos, eso ya será materia de investigación, ¿no? Ya lo verá la Comisión de Fiscalización, el Ministerio Público. Y yo creo que dentro de este ejercicio político, ¿no? Ha sido sano que haya pues un contrapeso en el Congreso, le gusta o no le gusta a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos, como vuelvo a decir, no hemos estado acostumbrados pues a que haya un real equilibrio de poderes. Bueno, durante la campaña todo el mundo se rasgaba las vestiduras pidiendo equilibrio de poderes. Claro. Bueno, se dio pues lo que en teoría los teóricos políticos llaman pues gobierno dividido y tampoco estaban conformes. Y ahora era lo mismo, ¿no? Que los fujimoristas son obstruccionistas, que no. Bueno, el fujimorismo, para callarle la boca a este sector de la sociedad en general, no solamente político, de prensa y demás, bueno, le ha demostrado pues de que puede dar las facultades que se pedían, claro, con ciertas precisiones, con ciertas aclaraciones, porque se tiene que entender una cosa: el pedido de delegación de competencias o de facultades no es una regla, está normado, se ha acostumbrado que todos los gobiernos que entran lo pidan.
pero también se ha acostumbrado pues que sea una especie de cheque en blanco, Claro. porque estamos viendo que las facultades que se han pedido son similares a las que pidió Humala, similares a las que pidió Toledo, las que pidió también García en su momento. Entonces, volver a pedir, por ejemplo, en temas de seguridad ciudadana, demuestra algo que creo que no se está abordando. Demuestra que la delegación que se pidió en su momento en el gobierno de Humala fue un fracaso. Claro. ¿No? Si no, no se tendría que volver a pedir. Vamos Y a eso, abordar cada uno de los aspectos de la delegación porque también hay que mirar cómo hará uso el Poder Ejecutivo ya de estas facultades. Pero yo quería terminar significando también algo muy importante, que lo que se ha visto en coherencia entre el fujimorismo y Peruanos por el Cambio parte de la base de que tienen una visión y una perspectiva común también sí, claro, sobre sí. cómo buscar el desarrollo nacional. Y siempre se dijo eso, o sea, hay más comunión que diferencias. Puede haber matices más en la parte tributaria, como hemos visto, las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, en fin. El Frente Amplio, me interesaría tu opinión, porque es el único que se ha comportado, a mi juicio, como debe comportarse una bancada también de oposición y que tiene que hacer su juego político con miras a los futuros escenarios electorales. Porque ha dicho, nosotros no creemos pues en este modelo económico. Primero, partamos del hecho que no queremos que se apruebe en conjunto, discutamos punto por punto, ¿no es cierto? Y finalmente, como dijo Alberto Quintanilla, que me pareció sensacional desde su perspectiva, por supuesto, no la mía, que digan, nosotros no creemos en la forma como ustedes enfocan el modelo económico y la solución para los grandes problemas nacionales basados en la economía. A mí me parece que están en un juego correcto. Claro, si estamos hablando desde un punto de vista de un tira de afloje político, sí, claro, el Frente Amplio difícilmente iba a decir, y sería un contrasentido, ¿no?, que ellos digan que van a apoyar el tema de las reformas económicas que quiere implementar el gobierno, ¿no?, que va de la mano o en consonancia con una lógica económica del fujimorismo, ¿no? Sería pues casi un suicidio político que ellos lo aprueben. Y creo que es por eso que ellos están peleando para que se haga una separación en cuanto al pedido de facultades, que es un pedido de facultades conjunta. Y si hace un pedido de facultades conjunta, conjuntamente deberá votarse, ¿no? Yo creo que en todo caso, los señores del Frente Amplio lo que deberían hacer es votar a favor del paquete de reforma y dejar sentado que ellos están en todo caso en contra de ciertos aspectos económicos. Pero no decir pues de que como hay algo que no me gusta, voto en contra de todo. No, yo creo que es eso. Ahora, y si hablamos de un tema de la diferencia económica, bueno, si recordamos pues lo que pasó en campaña y sus propuestas programáticas, ¿no? Yo recuerdo mucho al equipo económico que hablaba pues un tema que era la franja de precios, ¿no? En franja de precios todo el mundo, mis alumnos en la universidad me decían, pero franja de precios, profesor, ¿qué cosa es? Muy sencillo, subsidios, ¿no? Entonces, un modelo económico que ellos impulsen es básicamente copiar con ciertos matices pues modelos que ya han fracasado pues en Venezuela, en Argentina o en países en donde la visión que el Frente Amplio tiene de economía no funciona, ¿no? Pero se han colgado de la propuesta de diversificación productiva que dejó establecido el anterior ministro de la Producción, Piero Gessi, por ejemplo, que es algo que ellos aceptan como válido. Bueno, tienen el planteamiento, el desarrollo industrial del Perú, que Humala no sabía cómo darle un matiz, y vino Piero Gessi y le dijo, cuidado, se le puede decir usted diversificación productiva. Ah, ya, se llama diversificación productiva. Porque pensaba, pues, como a lo Velasco, ¿no? Vamos a dar un impulso casi a la sustitución de importaciones, etcétera. Pero en ello, por ejemplo, radica una diferencia marcada. Ellos sí creen que la empresa nacional puede salir adelante en contra de la invasión, repito sus términos, de las transnacionales que cada día, según lo que se ha expresado el día de hoy en el debate por parte de voceros de Frente Amplio, invaden nuestra economía y determinan su rumbo. A ver, si partimos del hecho de que estamos hablando de intervención económica del Estado en el rubro empresarial, ya vamos mal, porque la Constitución no te permite eso. Estamos hablando que el Estado hace actividad económica subsidiaria y por eso es que el Frente Amplio quiere, a como dé lugar, ¿no? No voy a usar el término que se me viene a la mente, sino, vamos a decirlo, cambiar el modelo constitucional para poder hacer este tipo de su bandera es Petro Perú, como Manuel Dagme lo hemos escuchado, ¿no? Por eso hay que proteger después de los desastres que está causando al medio ambiente y todo. No, tú no puedes pensar, pues, de que el Estado
puede hacer actividad empresarial de forma eficiente, porque lamentablemente la estructura legal que tiene el Estado no te permite pues tener una visión gerencial dinámica como la del sector privado. Eso es imposible y es por eso que nosotros como Estado tenemos que recurrir, por ejemplo, a las asociaciones públicas privadas para poder lograr aquello que el Estado no puede por sí mismo, y no porque no tenga los recursos, sino porque a veces el aparato burocrático que tiene el Estado le juega en contra al mismo Estado, en tema de tiempos, en tema, si yo quiero comprar algo tengo que hacer engorrosos, sí, así es. Entonces, pedir que nosotros regresemos a eso, que es básicamente la época de Velasco, es decirle en cristiano a los jóvenes, olvídense que van a tener internet, o más fácil, ¿ustedes creen que van a poder jugar Pokémon GO en las calles bajo una lógica socialista o del Frente Amplio? No lo van a poder hacer, ¿no? Porque incluso yo también recuerdo que su lógica era pues regular, creo que se lo escuchaba más de un candidato que decía regular el espectro electromagnético, que eso es en buena cuenta intervenir canales o medios de comunicación. Entonces, yo creo que ese tipo pues de planteamientos desfasados, ¿no? Insubstantes, no pueden repetirse. Ya hemos tenido pues bastantes años de una visión anacrónica como esta, que en la actualidad no funciona. Y prueba de ello es de que la mayoría de gobiernos que se han sustentado en la misma visión han comenzado a caer, y no de una forma muy decorosa. Hablemos, Itel, de las dos pruebas de fuego que se derivan de esta delegación de facultades, de este otorgamiento de facultades legislativas al gobierno. Lo primero, la economía. De hecho, como has visto en el informe que hemos presentado, el desastre dejado por Humala cada día se expresa más en diversos sectores. Que esté en crisis el sector salud, uno de los servicios básicos como la educación, como la seguridad, en esa dimensión que lo ha planteado la ministra Patricia García, realmente a mí me deja anodado frente al desafío y reto que tiene el gobierno. Entonces, proveerse de recursos y planificar lo más exactamente posible para levantar este sistema de servicio de los hospitales, en la salud pública, realmente es bastante grande y habría que comentar acerca de cómo lo podría hacer con estas facultades otorgadas. Y lo segundo, el tema de seguridad, que tú lo has rozado, pero que evidentemente es la presión más grande que recibe el gobierno para dar una señal de una solución lo más inmediatamente posible. ¿Cómo ves el tema? Si me permites, empezamos con la seguridad. ¿Cómo no? A ver, el tema de seguridad, yo creo de que la solución no es ir a legislar más en endurecer penas, ¿no? Agravar penas o poner penas mucho más duras, creo que no es la solución, porque finalmente pongas una pena de 500 años de pena privativa de libertad o de 5 años, si es que en el camino procedimentalmente no se pueden llegar a tiempo a sentenciar a un culpable por diversas razones procesales, entonces no va a servir de nada tu delegación de facultades. El ciudadano le ha perdido la confianza al Estado, al Poder Judicial, al Ministerio del Interior, a la Policía como instituciones, no porque, algunos decían porque la policía está mal pagada. Si se le puede pagar bien a la policía, en buena hora, pero eso no soluciona el problema de seguridad ciudadana. Porque el problema de seguridad ciudadana es un problema transversal que va desde el policía que detiene al delincuente, por el Ministerio Público que procesa, investiga al denunciado, y el Poder Judicial que es el que sentencia bueno, no vamos a llamarlo delincuente, sino al procesado. Al imputado. No, al procesado. Entonces, desde que se le captura hasta que se le procesa y se le sentencia, existen una serie de escollos procesales o procedimentales que a la larga terminan liberando a los delincuentes por exceso de carcelería, o cuando se les va a dictar sentencia, han pasado tantos años que incluso el delito ya prescribió y terminan siendo libres. Y la sensación de impunidad que queda en la población es lo que hace que no se confíe en el Estado respecto al tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, mejorar el sistema no solamente es ver el aspecto del ministro Basombrío, que es capturar delincuentes, sino pasa, por ejemplo, por una reforma del Poder Judicial que podría impulsar la ministra Perestello. Se quiso hacer algo con no me acuerdo el nombre del proyecto ahorita, que también tenía que ver con USAID, ¿no? Pero fracasó porque no se involucraron todas las partes, es decir, solamente el gobierno... Seriajust, así es. Impulsó a Alejandro Toledo en su gobierno. Así es, solamente era una parte, no se convocó adecuadamente al Poder Judicial, al Ministerio Público, incluso sociedad civil. Pero fue el intento más serio, yo tengo que reconocer del gobierno de Toledo,
este esfuerzo que se hizo, la verdad, bastante logrado. Lo que pasa también, Dieter, no te fijes solamente en la parte punitiva, ¿no? Estamos hablando de organizaciones criminales que han alcanzado grados de industrialización tremendas, en la que el nivel de organización que tienen contactos internacionales, fíjate los casos de Oropesa, los casos de narcotráfico, aquí hay una transversalidad tan grande que no solamente hay que dedicarnos a capturar a las personas, sancionarlas, sino también hacer inteligencia para derrotar a esas organizaciones. Pero justamente para hacer, por eso te decía, es un problema no solamente de la policía, es un problema transversal, como tú estás señalando. Porque, por ejemplo, para hacer inteligencia, yo me acuerdo que Gino Costa señalaba en campaña que necesitaban implementar pues unos laboratorios de última generación. Yo no sé si se necesitará unos laboratorios de última generación, pero necesitamos implementos tecnológicos que nos ayuden, porque no es posible que las fuerzas del orden estén pues todavía, bueno, estén pensando todavía pues en usar poner micrófonos, por decirlo, en algún teléfono, cuando ya existen aparatos que lo pueden hacer inalámbricamente o para bloquear esos aparatos. Entonces, se necesita invertir en tecnología para poder combatir el crimen, y eso implica recursos, y esos recursos se tienen que dar a través de la ley de presupuesto, porque esa no es materia de delegación de competencias, ¿no? Se tiene que destinar recursos para poder hacer todas estas reformas. Es decir, todas las reformas que necesitamos no solamente implica una visión técnica, la buena voluntad de querer hacerlo, todo tiene que tener un respaldo presupuestal y financiero, porque sin eso no vas a poder avanzar. ¿De qué te sirve decir que vas a tener, por ejemplo, policías bien pagados, si por ejemplo tienes al ministro del Interior, Carlos Basombrío, que señalaba que los patrulleros que se compraron en el gobierno de Humala se hicieron con los pies? Y lo peor, ¿no? Que no se va a volver a comprar más. No, así es. O sea, lo peor no significa que uno esté en contra de esa opinión, sino que no te da ninguna posibilidad, no te hace vislumbrar ningún porvenir en el que la policía sea la propietaria, ¿no es cierto?, de unidades, porque toda la vida tenemos problemas con los patrulleros. Ya salió José Luis Pérez Guadalupe, ahora el exministro, a declarar, y muy fuerte y muy controversial, contra Basombrío para defender su compra, por ejemplo. Bueno, claro, es que eso era de esperarse, porque en una imputación tan fuerte como la que le hacen a su administración, lo mínimo que uno esperaba era ver qué cosa iba a responder Pérez Guadalupe. El resultado de la administración de Pérez Guadalupe es de una, pero así, negatividad tremenda. Sí, o sea, claro. Pérez Guadalupe podrá a nosotros enrollarnos, decir yo puedo debatir. Nadie lo está acusando, yo no tengo ningún elemento de juicio para decirle inmoral por la adquisición de los patrulleros. La Contraloría es el que se le ha dicho que hay irregularidades. El tema que él demostró ineptitud, inepto lo es, eso no hay nada que se le pueda voltear. El tema es cuando y lamentablemente no es delito. Y no es delito, pues no va a ir a la cárcel por eso, claro. ¿No? Es un juicio político que hacemos ante los resultados, por Dios, del crecimiento de raqueteos, de cogoteos, de asaltos, de sicarios, de la organización criminal que ha avanzado, a eso me quiero referir. Pero el solo hecho de entrar ya en esta confrontación directamente con Basombrío, que se ha quedado también en el diagnóstico y en señalar que todo está malo del gobierno anterior, como que falta avanzar un poco más para que la gente haga más creíble también. Claro, es que lo que pasa es de que ya el gobierno tiene 60 días prácticamente, ¿no? Un poco más quizá. Entonces, ya la etapa para el diagnóstico se supone que la habían hecho ya en campaña, digámoslo, el primer mes. Pero se supone que a estas alturas ya se debería haber un poco de más resultados, ¿no? No digo que no hayan hecho nada, han, creo, apuntalado el tema de las recompensas por captura de delincuentes, ¿no? Pero ese no es el único problema en seguridad ciudadana. Entonces, volvemos a lo mismo. En seguridad ciudadana se está pensando que es solamente el tema policial, el tema capturar al delincuente, y se están olvidando del tema Ministerio Público, el tema Poder Judicial, el tema de la responsabilidad que tiene ahora el Congreso también de poder dar leyes, o bueno, el Ejecutivo a través de la delegación cuando se le formalmente ya lo hagan, normas que no solamente destraben procesalmente todo este problema que hay en seguridad ciudadana, sino que también se vean mecanismos que faciliten un mejor control de temas de corrupción en el Estado, ¿no? Porque eso también complica el tema de seguridad ciudadana. Hemos visto, no lo estamos inventando, cómo hay magistrados que son denunciados y capturados infraganti, recibiendo coimas, ¿no? De aquellos que están siendo procesados justamente por atentar contra la seguridad de la nación en general. Entonces,
ese tipo de situaciones se tienen que regular de tal manera que el magistrado, el policía, el fiscal, el ciudadano que comete un acto de corrupción tiene que saber que la ley le va a caer con todo y que no vamos a tener subterfugios legales como habeas corpus y cosas así que te van a ayudar a salir por la tangente, ¿no? Porque el problema, pues, como te digo, es la norma está, pero también tiene ciertos vacíos y esos resquicios son utilizados, pues, por malos abogados para poder darle libertad, pues, a delincuentes comunes y de cuello blanco. Totalmente cierto. Muchas gracias, Dieter Columbus, por habernos acompañado aquí en Palabra Libre, comprometido como siempre a volver a venir y a seguir de repente analizando ya los impactos, los efectos, el desarrollo de la delegación de facultades, porque esto recién empieza, no es una novela ni un capítulo que se cierra, sino más bien muchos que se abren a partir de esta decisión del Parlamento. Gracias. Gracias por tu invitación, César. Bien, hacemos una pausa. Hoy es día de historia y por supuesto tendremos a dos destacados historiadores para hablar acerca de la presencia inca en la costa peruana. Ya volvemos.